precio de la carne se desplomó y Sí, sí, volvió a valores de hace casi un año. sí, 60 y cuánto, dos. Tres. Ah. No, Bueno, antes de darle bueno, intervención acá a don Eduardo, a quien saludamos, hoy me quedó afuera, como se dice habitualmente, un audio de Federico Andajasi, que está referido al arzobispo Garnello. Lo vamos a pasar el lunes, Lo vamos a pasar el lunes porque Porque no lo realmente... bajé todavía. ¿Cómo? Vamos a pasarlo el lunes porque no lo descargamos. No, pero está bien, no. Además no había tiempo material. ¿A qué se refiere Federico Andajasi? Se refiere a el arzobispo que le dijo a Mauricio: llévate en tus ojos la pobreza de los niños de Salta, ¿no? Una clara alusión política, porque incluso al final levanta el tono de voz como si estuviera hablando en una tribuna. Bueno, lo que hizo Andajasi, lo que hicieron otros medios, es recurrir a la justicia y ver qué pasó en Salta en los últimos años, hechos que seguramente el arzobispo Garnelo no debe ignorar, ¿no es cierto? Respecto de abusos, respecto de situaciones que pasaron también más allá de los abusos, con dineros hasta vinculados algunos con el narcotráfico. Es muy importante lo que dice Andajasi, lo vamos a dejar para el lunes, porque es intemporal, ¿no es cierto? No cambia nada que lo pasemos hoy o lo pasemos el lunes. Pero la verdad que es para escucharlo, ¿no? Porque estas cuestiones de los prohombres que se sientan en este caso estaba parado, ¿no? En el púlpito y haciendo uso de un idioma de tribuna y no de un idioma me parece a mí, ¿no? Yo hace rato fui muy poco a la iglesia en realidad, pero me parece que no es el idioma acostumbrado de un prelado a quien es el presidente de la nación por una cuestión de investidura. Seguro. Se trate de Macri o se trate de Juan de los Parotes, ¿no? Así que vos lo escuchaste también el sí, lo escuché. Vi los videos. Bueno, alguien lo tituló, no sé quién fue. Capaz que anda así. Dijo, esto que dice el obispo, lo dice para quedar bien con el Papa. Sí. Porque evidentemente hay una bajada de línea, de eso claro, no hay ninguna duda. Así supuesto. que bueno, muy lamentable. Lamentable, realmente lamentable. La posición de la Iglesia, la verdad, a través de las expresiones del Papa y de sus actitudes y demás, es más que lamentable para con la Argentina. Bueno, no tenemos suerte, ¿eh? No, la verdad que no. Bueno, ¿qué lo trae por estos lados? Bueno, un poco haciéndome eco, justamente estaba analizando estos números y ocurrió lo que ocurrió anoche en el Consejo Deliberante, donde se planteó el tema de las paritarias municipales. Y siempre el famoso discurso del peronismo, ¿no? De el amor hacia los más vulnerables, y cuando les toca actuar parece ser que ese amor se les va porque no actúan en consecuencia. Y bueno, muy ligado con los salarios, obviamente, está el tema de la pobreza y el tema de la desocupación, ¿no? Y uno viene escuchando todo este último tiempo, hablar de pobreza, de desocupación, bueno, ahora con un índice de desocupación elevado, se ha dado a conocer el 10,6% de desocupación. Y bueno, entonces ahora surge también el tema de la desocupación. Y va a ser el caballito de batalla durante unos días. Sí, claro, hasta que venga otro. Sí. Entonces, bueno, a mí generalmente no me gusta hablar de estas cosas si no tengo información. Así que busqué la información, está disponible. Tomé la información del INDEX, tomé la información de CIPEC, tomé la información del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica y tomé en algún periodo información que ha sido utilizada por muchos organismos públicos de la consultora de Orlando Ferreres en el periodo en que el INDEC estaba manipulado. El kirchnerismo, manipulado estuvo durante todo el tiempo, pero en un momento hasta invisibilizaron claro, los indicadores porque no era conveniente darlos. Así que bueno, ahí hay una franja en la que es del 2013 al 2015, que mucha de la información que suministraba Ferreres era tomada por los organismos públicos para elaborar
alguna estadística porque de otra manera era imposible tener acceso a ella, ¿no? Por eso que a veces uno se ríe cuando escucha estas estupideces que hemos escuchado en el Consejo Deliberante, que le esconden la información, qué sé yo, la información, ya lo aclaró muy bien Lisandro, está disponible, uno la puede ir a buscar, y si había un proyecto de comunicación en una comisión con que uno de los miembros de la comisión dictamine para sacar el despacho del proyecto. No se necesita tener mayoría. No. Claro. Esa fue una de las modificaciones que yo puse en el Consejo porque yo veía una gran traba. Uno va experimentando con lo que a uno mismo le pasa, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando uno tiene una expresión minoritaria en un lugar donde hay un bloque que tiene mayoría propia, para asegurar los mecanismos democráticos tiene que buscar algunas alternativas. Y una de las alternativas es decir, mire, cuando alguien dictamina en una comisión, aunque sea en minoría, el resto tiene la obligación de dictaminar. Aunque sea en contra, claro, por supuesto. Por supuesto, en forma simultánea. Y no es tan lineal el tema, porque lo que dice el reglamento también, porque uno tiene que contemplar todas las posibilidades, es que si alguien de la comisión ha pedido información que no le ha llegado como para poder dictaminar sobre un proyecto, tiene que demostrar que la información se pidió en tiempo y forma y que no ha llegado al Consejo Deliberante, con lo que puede decir, señores, no tratemos este tema porque hay un pedido de información que está en trámite y que acá todavía no llegó. O sea, no ponerle de prepo nada a nadie, ¿no? Sino utilizar los mecanismos. Y eso está escrito, nunca se había escrito, y básicamente está escrito para asegurar una actividad democrática dentro de las comisiones y poder tratar todos los temas con responsabilidad. O sea que si se demoró un proyecto en una comisión, no es culpa de la mayoría, sino es culpa de quien no se ocupó de impulsarlo, nada más, y que puede ser un concejal. Sí, en absoluta minoría. 1 contra 3 en este caso. Me pasó a mí. Ajá. Bueno, o sea que el mecanismo de dar a conocer la información estaba, distinto a lo que pasó con el INDEX durante esos años que yo te mencioné, en que directamente se cerraron las puertas y no se dio más información porque era estigmatizar a las personas, dar información. Eso lo dijo el candidato. El que va a ser, o el candidato a gobernador. No sé si va a ser, todavía no fueron las elecciones. Así que bueno, busqué la información y la traje. Y sigo trabajando sobre esto porque es interesante mirar. Vos sabés que la estadística es muy interesante, pero hay que entenderla, hay que interpretarla. Y bueno, me faltarían acá cruzar algunos datos que ya los tengo, pero no hice tiempo a cruzarlos porque esto aceleró un poco lo que yo venía mirando. Pero me gustaría que los viéramos, ¿no? Viste que se habla de la pobreza con liviandad, porque todo el mundo le echa la culpa a Macri, al gobierno de Macri, que está dejando un 38, creo que es 37,5% de pobreza lo que hay hoy, que es un escándalo, sin ninguna duda. Sí, claro. Pero si lo miramos a través de los años, te diría desde el año... Acá tomé el año 83 y el 88, pero en general del 89, tanto los indicadores de pobreza como de desocupación los tengo todos hasta la actualidad. Y por ahí tomé algún año antes para ver qué había pasado un poquito antes, ¿no? Pero fíjate lo que pasaba con la pobreza. En el 88, antes de la caída, digamos, de Alfonsín, y antes que empezaran a operar el peronismo para que cayera Alfonsín, que fue lo que hicieron, y que se está repitiendo la historia, en el 88 la pobreza era del 32,3%. En el 89, el año que termina su mandato Alfonsín en forma anticipada, operado por el peronismo para que esto ocurra, la pobreza alcanzó, acordate, la hiperinflación, Sí. por lo tanto los sueldos quedaron muy por debajo. Muy rezagados, sí. Y la pobreza creció al 47,3%. En el 90, ya con Menem, vuelve al 33,7%, o sea, lo que había estado el año anterior. ¿Por qué? Porque dejaron de operar en contra del gobierno, ¿no? Sí, seguro. En el 93 baja al 16,8%, acordate que hubo algún verano. En el 99 se fue al 26,1%.
en el 2000 al 28,9%, en el 2001 al 35,4%, en el 2002 el 54,3% de pobreza. Caída de la Rúa. Caída de la Rúa. 2003 viene El Salvador de la Patria y la baja del 54 al 47,8%. Y ahí empieza un periodo de crecimiento. En el 2004 ya está en el 40%, en el 2005 el 33,8%, en el 2006 el 26,9%, en el 2007 el 37%, final del periodo de Néstor Kirchner, comienzo de Cristina, y de ahí hago un salto que ocupa todo el gobierno de Cristina para terminar en el 2015 con el 31,5% de pobreza. Si me permitís, voy a hacer una pequeña aclaración Sí, sí. ad hoc, ¿no? Sí. No nos olvidemos que el gobierno de Néstor Kirchner y un poquitito del de Cristina tuvo un crecimiento, la economía del país, enorme. Ah, fenomenal. Por lo bueno. tanto, era el momento ideal Sí, claro, para claro. bajar la desocupación. Sí, sí, había crecimiento. Y fundamentalmente la pobreza, ¿no? Había crecimiento y los indicadores no variaban demasiado, ¿no? Fíjate vos, por ejemplo, cómo deja Cristina. 31,5, pero te doy este dato. Ahora, si uno mira entre puntas, o sea, de cuando comienza el gobierno y cuando deja y promedia, después adentro hubo variaciones hacia abajo y hacia arriba, pero el promedio entre las dos puntas, por ejemplo, 2007-2015, el promedio de pobreza fue de 34,5%, entre puntas. Si tomamos entre puntas en el gobierno de Macri, 2016 al día de la fecha, el promedio es 34,7%. Está igual. Sí, está igual. Con caídas importantes, porque 2016 2017 sí, hubo hasta el 28%. Sí, hubo una caída importante. Pero por eso digo, tomé las puntas para no tomar, para no ponderar. Que es en definitiva lo que sirve, porque un año... Sí, cómo llegaste y cómo te fuiste. Claro, a ver, es exacto. un poco la idea. O sea, que lo que hoy se le está refregando en la cara a Macri es exactamente lo mismo que hicieron ellos durante 8 años de gestión, siendo que en 8 años uno tiene la opción de corregir un montón de cosas, cuando con 3 años y medio las posibilidades son un poco menores, ¿no? Eso por un lado. Entonces, digamos, dejémonos de embromar con las cifras que tiramos, que la deuda externa, ese es otro tema que tengo, pero lo vamos a desarrollar en una próxima charla. Dejemos de mentir. Es cierto que Macri dijo que resolver la inflación era una pavada y que él iba hacia la pobreza cero y terminamos con los mismos indicadores que tenía Cristina. Es verdad, pero no le indiquemos a Macri que lo que está pasando ahora es algo distinto que lo que pasaba en el 2015 cuando Cristina Kirchner dejó el poder. Es decir, estábamos igual. Sí, no hay progreso, evidentemente, esto es un problema, ¿no? Es que eso va muy atado al tema de la deuda, porque con el tema de la deuda hay un verso y una mentira total, astronómica, ¿no? Y ahora miro el tema de la desocupación, que estas cosas están muy entrelazadas con lo que pasa con los salarios hoy, ¿no? En un momento de alta inflación, cae la ocupación, como lo estamos viendo con el último indicador, aumenta la pobreza. Bueno, justamente son los dos temas que me traté de buscar los números para dejarnos de versear y hablar con valores reales. Fíjate lo que pasaba. En el 83, cuando toma el gobierno Alfonsín, la desocupación era del 4,7%. En el 89 se va Alfonsín con el 7,6% de desocupación. En el 95, con Menem, que era toda aquella, que todo iba bien, ¿viste? Acordate que vimos que la pobreza había bajado, pero la desocupación era del 17,5%. Con Menem. Con Menem. En el 99, cuando deja Menem, la desocupación era del 14,3%. La duplicó entre tomarla de y cuando dejarla. llegó y la entregó. En el 2001, el 17,4%. Igual que en el año 95. En el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, la desocupación era del 17,3%. En el 2006 bajó al 10,5%.
Miremos estos números, ¿no? Al 10,5. En el 2007 bajó al 8,5. En el 2011 aumentó al 10,5. En el 2015 quedó en el 9,2%. ¿Está? Miremos los números de Macri. En el 2016, 7,6. El menor número de los que yo te he mencionado desde el año 89 hasta el año 2016. Sí. El gobierno kirchnerista nunca alcanzó ese nivel de desocupación. Siempre fue superior. En el 2007, 7,2. Menos, en el 2017. 17. En el 2018, 9,1. Todavía estaba por debajo de lo que había dejado Cristina, ¿no? Recordemos el tema del 2018, la crisis del dólar, la devaluación y demás. Que comenzó en marzo. Sí. Y hoy estamos en 10,6, que es el valor en que tomó Cristina, que dejó Cristina en el 2011. ¿Estamos? Ahora mirá lo que pasó, porque por eso es interesante ver la evolución. Desde el 2003, 17,3, al 2015, 9,2, ¿sí? La desocupación bajó casi 8 puntos, 7 puntos y pico. Pero hay un dato más interesante. El empleo público creció en ese lapso 7%. ¿Qué quiere decir? Que este nivel de desocupación que cayó fue absorbido por el aumento del empleo público. El problema que hoy tienen todos los gobiernos para cerrar su paritaria y para pagarle a sus empleados. Fíjate que entre el 2003 y el 2015, en todos los niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipal, el empleo público pasó de 2.200.000 personas a casi 4 millones de agentes. Entonces, eso hizo caer la desocupación. No hubo creación de fuentes de trabajo genuino. No hubo magia. No hubo magia. Entonces, yo digo, dejémonos de mentirle a la gente, porque seguimos, es cierto que ha habido un pequeño deterioro en este último año y pico en la Argentina, no hay ninguna duda, sería necio desconocerlo, pero no es la muerte de nadie, no es el caos. A ver, sí, para el que no tiene laburo hoy o el que sí, no por cubre... supuesto, pero fue siempre igual para el que no tuvo Pero laburo. es que no cambió, entonces que no nos quieran hacer creer que ellos dejaron un país mejor que el que tenemos hoy, porque no es verdad, ¿no? Y tampoco nos quieren hacer creer que son los salvadores de la patria, porque estuvieron 12 años en el gobierno y no lo pudieron resolver, contra un gobierno que lleva 3 años y medio. Sí, sí, además con esta impronta. Y sumale el famoso viento de cola. Sí, de 4 años, 6 años casi. Impresionante. Sí, al 8%. Bueno, yo no me animaría a decir esos porcentajes porque los hacía el INDEC de Moreno, o sea que vaya a saber cuánto fue. El bloque continental creció ese. No, sí, es verdad. O sea, bueno, y estamos entrando, también hay que ser realista, hay que mirar con atención las noticias que uno tiene acceso a través de los medios, que se está entrando en una etapa, se está entrando, no, ya estamos adentro, de menor crecimiento. Un par de años de menor crecimiento sí, a nivel sí, global. Claro, sí, por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, esto es lo que a mí me molesta y me enerva cuando escucho estos discursos cargados de pavadas, porque son pavadas. La gente que los sostiene parecen idiotas, porque la verdad sostener un discurso de esa naturaleza es de idiota, es de necio, es de no leer la realidad, es de negacionista. Claro, ¿cómo no se va a enojar el presidente del Consejo Deliberante cuando le salen con esos discursos que realmente son ahí sí que son de una pobreza como la del año 89, del 47%. Me parece que son del 90% de sí, yo decía hoy, entonces, tomando un giro irónico, y que a Lisandro le pasó lo mismo que a Luis Albinoni, ¿no? Sí, te escuché, sí. Claro, a uno se le llena sí, claro, escuchar tantas cosas y tantas inexactitudes, porque la verdad es que decir, bueno, si vos querés hacer una referencia a problemas, tenés que ir documentado, tenés que decir, bueno, esto es así. Lo que vos hiciste, que requiere un trabajo, pues no
no es sencillo hacerlo. No, quise cruzar los datos de Por eso, varios no está vedado que lo puedan hacer cualquiera de los miembros. No, es sentarse un rato en la computadora y empezar a buscar. Hoy tenemos, antes, No, esta antes cuestión esto era difícil. Hoy es muy sencillo buscar información y hablar con información real. Entonces, a mí lo que me recontra preocupa es si esta gente no sabe leer la información o no la quiere leer o la niega a la información, difícilmente puede hacer un diagnóstico de la situación. mucho menos la solución. Y si no hay un diagnóstico, Claro. la enfermedad es imposible de curar sin un diagnóstico, porque si no sabemos qué enfermedad vamos a enfrentar, es muy difícil que apliquemos los correctivos adecuados. Entonces, bueno, esto es alarmante. Estamos a menos de un mes o a un mes de definir estas cuestiones. Me parece que la gente común, la gente del llano, que a lo mejor no tiene el tiempo muchas veces y otras veces no tiene la vocación de buscar toda esta información y realmente ponerse a mirar con atención qué es lo que ha pasado y hacia dónde vamos, porque una de las cuestiones importantes de recabar información estadística seria es poder hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí empezar a pensar en las posibles soluciones. Bueno, me parece interesante que alguien las transmita y que la gente realmente tome una dimensión importante, pero entonces vuelvo a repetir, la situación de pobreza en la que se encuentra el país es exactamente la misma en promedio que la que dejó Cristina Kirchner en su último mandato de gobierno, ni más ni menos. Los datos de la desocupación son indicadores similares. Después habrá que analizar. Hay algo que yo quiero analizar porque es un dato muy interesante para cruzar con esta información, que es lo referente, me costó más encontré muy desperdigado, así que ahora lo tengo que ordenar, lo que hace a la tasa de actividad y a la población económicamente activa. Sí, bueno, que es lo que hoy decía Juan Carlos de Pablo. Dice, ojo con mirar los números del 10,6, porque también hay una cantidad de personas que salieron a buscar trabajo que son mayores que lo que lo hacían antes. Exactamente, por eso ese es un dato muy interesante a analizar. Fíjate lo que ocurre. Me acuerdo acá en Pringles, en algún momento el intendente Oreste se ufanaba de que habían caído los niveles de desocupación en nuestra ciudad, a partir de un censo que realizaba el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La verdad que estaba bueno porque nos daba un panorama mejor que el que uno puede obtener a través de su propia percepción. Era un dato estadístico, la rigurosidad del dato es otro tema a discutir. Pero ¿por qué caía la desocupación? Porque caía la tasa de actividad. A ver, la tasa de actividad nos indica qué porcentaje de la población es población económicamente activa. Y la población económicamente activa está compuesta por los ocupados y los desocupados. El desocupado es una persona que no tiene trabajo y lo busca, ¿sí? El que no busca trabajo, no lo tiene pero no lo busca, no es un desocupado, está afuera. Está fuera de la estadística. Entonces no forma parte de la población económicamente activa, ¿tá? ¿Qué ocurre? Cuando la gente, cansada porque esto ocurre, de salir a buscar trabajo y no conseguirlo, y saber que no hay, no hace falta ni salir a buscarlo porque ya sabés que no hay laburo, deja de buscar trabajo, deja de pertenecer a la población económicamente activa. Sí. Por lo tanto, como es un desocupado, los que se van de la población económicamente activa son los desocupados. Como consecuencia, al quedarse afuera, al excluirse, ¿sí? y bajar la tasa de actividad, la población económicamente activa, el porcentaje de desocupados que quedan dentro de ese cálculo es menor. Entonces voy a decir, bajó la desocupación, sí, pero bajó la tasa de actividad. Claro, sí, por supuesto. Entonces, hay que computar todo, hay que hacer el ese es gráfico un como tema. corresponde. Bueno, yo lo que sé, que esto es lo que yo estoy diciendo acá, me animaría a decir que el 99% de los que hablan por los medios o en el Consejo Deliberante ignoran hasta estos conceptos, es decir, no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces eso me enerva, porque Sí, no se puede hablar con tanta... Sobre todo cuando hay una chapucería No, pero no se puede con tanta de hablar verdad. y de hablar de cosas que Entonces, realmente desconocen. a ver, cuando absolutamente. decimos bajó la desocupación durante el periodo de Cristina, sí, bajó porque incorporó
al sector laboral, y habría que ponerlo en muchos casos entre comillas, porque la mayoría de esos 2 millones y pico de personas que entraron a la actividad pública fueron ñoquis. A ver, Bueno, ayer uno de los concejales expresó que el Estado tiene la obligación como de darle trabajo a quienes quedan al margen, ¿no? Como si el Estado tuviera que ser promotor empresario, Estado empresario. Una cosa es asistirlos en la emergencia, otra cosa es darle trabajo. No es lo mismo. Lo que tiene que hacer el Estado en una situación de esta es promover el empleo. Ahora, con estas actitudes del peronismo, difícilmente vayamos a promover el empleo. No, seguro que no. Seguro a ver, desde que salen a cantar la marchita combatiendo el capital, y la única manera de generar empleo es con capital y con inversiones, bueno, ya la marchita peronista ya te está indicando que es imposible generar empleo genuino con esta gente. Decía Abel Pose, un gran pensador y filósofo argentino, es muy difícil resolver el problema de la Argentina cuando la música de fondo son los bombos. Sí, claro. Sí. Sí. Así que, bueno. Bueno, amigazo, muy útil su participación de hoy para esclarecer y sobre todo, que la gente se ponga a pensar un poco, ¿no? Es decir, yo no le voy a decir jamás a nadie vote por tal, ¿no? Porque no es lo que corresponde hacer. Pero piense, esclarezca su mente, avive el seso. Bueno, por eso es tan importante a través de los medios, como en esta radio, que siempre estamos tratando de llevarle información a la gente de cómo funciona el Estado, estos números, otros tantos que hemos transmitido a lo largo del tiempo. Bueno, a veces que es antipático, por ahí alguien se enoja, y a veces uno también se excede con los calificativos, en mi caso, ¿no? Estoy hablando de mí, no de nadie más. Pero es muy importante que uno trate de llevar información cierta. Por eso digo, bueno, esto que yo acabo de decir hoy, búsquenlo en internet, busquen los datos del INDEC, de la CIPEC, de la Universidad Católica, de Orlando Ferreri o de otros consultores económicos, y van a encontrar estos números. Solamente que no van a coincidir con el INDEC de Moreno. No, el INDEC de Moreno no publicaba información, así que ni coinciden ni dejan de coincidir. O cuando Aníbal Fernández dijo que teníamos menos desocupación que Alemania. Que Alemania, sí. O menos pobreza era, ¿no? No, sí, menos pobreza. Menos pobreza, sí, o mucho más bárbaro todavía. Sí, no sé qué habrá querido decir, porque la verdad que todavía hasta el día de hoy no sé. No, porque la Argentinísimo de no sé cuánto. Sí, la Bunchen, no sé qué bárbaro, increíble, qué guitarrero. Increíble. Gracias, Eduardo. Don Montenegro Matías. Bien, nos vamos a estar retirando.